A veces, la vida nos da lecciones que permanecen con nosotros para siempre. Mi historia no trata de la felicidad ni de la tragedia. Más bien, trata de cómo pequeñas grietas en una relación pueden convertirse en abismos inmensos si no se detectan a tiempo. Amaba a mi esposo, Sebastián, o al menos eso creía. Pero, ¿cómo explicar los sentimientos que experimenté cuando su padre, Alejandro, llegó a nuestra casa? Yo no buscaba esto. No quería destruir lo que habíamos construido durante años. Pero, ¿qué hacer cuando el corazón empieza a vivir su propia vida, ignorando todas las reglas? Esta es una historia sobre mis errores, mis debilidades y el precio que pagué por ellos. Mi matrimonio con Sebastián no era malo. Más bien, era estable. Éramos jóvenes, llenos de ambiciones, pero con los años, la pasión que nos unía al principio se desvaneció. Sebastián pasaba cada vez más tiempo en el trabajo, y nuestras conversaciones se reducían a intercambios de frases rutinarias. Me sentía sola en nuestra casa grande y fría. Una noche, Sebastián llegó con una noticia. Mi padre vendrá a quedarse unas semanas. ¿Te parece bien? Su tono era tan neutral que ni siquiera pensé en negarme. Claro, que venga, respondí con una sonrisa, aunque en el fondo sentí algo de inquietud. Había visto a su padre solo un par de veces en reuniones familiares y sabía poco de él, aparte de que se había divorciado hacía años y pasaba la mayor parte del tiempo viajando. Cuando Alejandro cruzó la puerta de nuestra casa, me sorprendí. Era un hombre alto, seguro de sí mismo, con ese carisma que hace que las personas se sientan atraídas hacia él. Su sonrisa era cálida, su mirada, penetrante. Al verme, dijo con naturalidad: Isabela, te ves radiante. La casa es aún más acogedora desde que tú estás aquí. Solté una risa nerviosa, sin saber cómo reaccionar. Fue inesperadamente agradable. Sebastián, como de costumbre, estaba ocupado con algo en su teléfono, dejándonos a solas. La velada transcurrió entre conversaciones amenas. Alejandro resultó ser un hombre sorprendentemente interesante. Compartió anécdotas de sus viajes, me hizo reír y hasta ayudó a recoger la mesa después de la cena. Cuando me acosté esa noche, una sola idea rondaba mi cabeza. ¿Por qué siento que él me ve más que mi propio esposo? En los días siguientes, me sorprendía cada vez más lo fácil que era llevarme bien con Alejandro. No era en absoluto como lo había imaginado. En él se combinaban sabiduría y una ligereza que me hacían sentir cómoda y, de algún modo, apreciada. Una noche, propuso cocinar la cena para toda la familia. Acepté encantada ayudarle. Pasamos un par de horas en la cocina, y fue probablemente el momento más entretenido que había tenido en meses. Tienes mucho talento, dijo cuando terminé de cortar las verduras. Sebastián es muy afortunado de tener una esposa como tú. Sonreí, algo avergonzada. Gracias. Solo trato de mantener el hogar cálido y acogedor. Más tarde, durante la cena, Sebastián volvió a quedarse pegado a su teléfono, casi sin participar en la conversación. Me di cuenta de que Alejandro también lo notó. Su mirada se posó en su hijo por un momento, pero no dijo nada, solo suspiró en silencio. Cuando Sebastián se retiró a su despacho para trabajar, Alejandro y yo nos quedamos en la mesa. Empecé a recoger los platos, pero él me detuvo. Déjame a mí, ya hiciste suficiente. No pude evitar sonreír. Era tan atento, una cualidad que hacía tiempo no veía en Sebastián. Seguimos conversando un buen rato. Le conté cómo había empezado a interesarme por la pintura y cómo me faltaba tiempo para dedicarme a mi creatividad debido a las responsabilidades del hogar. Me escuchaba con genuino interés, y de repente dijo: Debes tener tus propios sueños, Isabela. No deberías olvidarte de ti misma por nadie más. Esas palabras me llegaron más profundo de lo que esperaba. Sentí que él veía cosas en mí que yo misma había dejado de notar o decir en voz alta. Al día siguiente, mientras nos cruzábamos en el pasillo, accidentalmente dejé caer un libro. Él se inclinó para recogerlo, y al devolvérmelo, su mano rozó la mía por un breve instante. Fue un contacto fugaz,
pero encendió un calor extraño y prohibido en mi corazón. Me repetía que era solo mi imaginación, pero algo dentro de mí susurraba que Alejandro veía en mí algo que hacía tiempo yo misma había olvidado. Una mujer viva, apasionada y auténtica. La semana siguiente, Sebastián se fue de viaje por trabajo. En la casa solo quedábamos Alejandro y yo. Los primeros días, intenté mantenerme ocupada, dedicándome a las tareas del hogar y a mis dibujos. Pero con cada hora que pasaba, la tensión en el ambiente crecía, como si el aire estuviera cargado de algo invisible e inevitable. Una noche, Alejandro se acercó mientras yo estaba en mi taller, absorta en un nuevo dibujo. «Tienes un gran talento», dijo, inclinándose para observar mi obra más de cerca. Su voz era profunda, con un matiz de admiración. Levanté la vista y me encontré con su mirada. En ese instante, sentí que mi corazón daba un vuelco. «Gracias», respondí, notando cómo mis manos empezaban a temblar. Él retrocedió un paso, pero sus ojos revelaban algo más que un simple interés por el arte. «Mañana inauguran una exposición en la ciudad. ¿Te gustaría ir?», preguntó inesperadamente. Por un momento dudé. Con Sebastián nunca habíamos ido a ese tipo de eventos. «¿Por qué no?», sonreí, intentando disimular la emoción que se apoderaba de mí. La noche siguiente nos encontramos en una pequeña galería llena de cuadros. Alejandro se sumergió con facilidad en cada obra, haciendo comentarios ingeniosos y perspicaces. No me había sentido tan viva en mucho tiempo. Reíamos, susurrábamos y nos deteníamos juntos frente a las mismas pinturas, compartiendo impresiones y descubriendo similitudes en nuestra forma de ver el arte. Después de la exposición, sugirió que fuéramos a un pequeño café cercano. Sentados junto a una ventana con vista a la ciudad iluminada, hablamos de todo, de sus viajes, de mis sueños, de lo fácil que es perderse en la monotonía del día a día. Al regresar a casa, el cielo se desató en una lluvia torrencial. Corrimos los últimos metros hasta la puerta, empapados y riendo como niños. En la entrada, intenté quitarme el cardigan mojado, pero mis manos temblaban por el frío. «Déjame ayudarte», dijo Alejandro en un tono suave, acercándose. Sus manos tocaron mis hombros, y sentí un calor reconfortante emanando de él. Nuestros ojos se encontraron, y en ese instante, las palabras se volvieron innecesarias. Lentamente, se inclinó hacia mí, y sus labios rozaron los míos. No pude detenerme. En ese momento, todo lo demás dejó de importar. Solo estábamos él y yo. Solo existía ese instante. Después de esa noche, no pude volver a mirar a Alejandro de la misma manera. Todo había cambiado. Intentamos mantener la distancia, pero era inútil. En su presencia, perdía completamente el control sobre mí misma. Al día siguiente, evitamos encontrarnos. Me encerré en mi taller, fingiendo estar absorta en mi trabajo, pero mi mente estaba lejos. No podía dejar de revivir su mirada, el roce de sus manos en mis hombros, ese breve instante que había puesto mi mundo de cabeza. Al caer la noche, cuando la casa estaba sumida en el silencio, decidí bajar a la sala para prepararme una taza de té. Alejandro estaba de pie junto a la ventana, contemplando el paisaje nocturno. Su silueta apenas era iluminada por la tenue luz de una lámpara. «No puedo seguir ignorando esto, Isabela», dijo sin volverse. Su voz era baja, pero cada palabra estaba cargada de tensión. Me quedé inmóvil, sosteniendo la taza entre las manos. «Alejandro, no podemos», comencé a decir, pero él se giró de repente, y en sus ojos vi el mismo conflicto que ardía dentro de mí. «Ya hemos cruzado el límite», dijo acercándose. «He intentado detenerme, convencerme de que esto está mal, pero no puedo más». Bajé la mirada, sintiendo cómo mi corazón latía con fuerza descontrolada. Sus palabras eran un reflejo de mis propios pensamientos. Sabía que estábamos jugando con fuego, pero no podía obligarme a dar un paso atrás. «Dime que tú no sientes lo mismo», susurró, deteniéndose tan cerca que podía sentir su calor. Levanté la cabeza, y sin querer, mis ojos se llenaron de lágrimas. «No puedo», murmuré con voz quebrada. En ese momento,
Él me rodeó con sus brazos y me atrajo hacia sí. Su toque era suave, pero estaba cargado de una pasión que hacía mucho no sentía con Sebastián. Todo a nuestro alrededor desapareció. La culpa, el miedo a las consecuencias, incluso esa voz de la razón que me imploraba que me detuviera. Esa noche estuvimos juntos de nuevo, pero esta vez sin dudas ni temor. Sabía que estaba mal, que lo que hacíamos era un error, pero parecía como si el destino mismo nos empujara el uno hacia el otro. A la mañana siguiente, desperté con una avalancha de emociones. Miré el techo, consciente de que había tomado una decisión que cambiaría mi vida para siempre. Al día siguiente, evité a Alejandro encerrándome en mi habitación, con la excusa de que no me sentía bien. Pero mi corazón no obedecía. Cada vez que oía sus pasos tras la puerta, comenzaba a latir con fuerza descontrolada. Parecía que toda la casa respiraba con nuestro deseo secreto, un deseo del que era imposible escapar. Por la noche, escuché un suave golpe en la puerta. Isabela, ¿estás bien? Su voz sonaba tranquila, pero había algo en ella que no podía ocultarse. Abrí la puerta y me encontré con su mirada. Necesito aire, dije, intentando ocultar mi nerviosismo. Creo que saldré a caminar un poco. Déjame acompañarte, ofreció. Quise negarme al principio, pero en lugar de eso asentí. Nos subimos a su coche y nos dirigimos al mar. La noche en Valencia era especialmente cálida, y la luz de la luna jugaba sobre la superficie del agua. Alejandro me llevó a una playa apartada, donde el sonido de las olas ahogaba cualquier pensamiento innecesario. Es hermoso aquí, dije, sentándome sobre la arena. Siempre vengo aquí cuando necesito pensar, respondió él, acomodándose a mi lado. Nos quedamos en silencio. Solo el mar y el viento eran testigos de nuestra presencia. Sentía cómo la tensión entre nosotros volvía a intensificarse. ¿Alguna vez has deseado volver al pasado para cambiar algo? Preguntó de repente. Me quedé pensando, mirando las olas. A veces, pero, siendo honesta, pienso más en el futuro, y eso es lo que me asusta. Él me miró con tristeza. A mí me asusta el presente. Nuestros ojos se encontraron, y en ese momento todas las dudas desaparecieron. Se inclinó hacia mí, y nuestros labios se encontraron de nuevo. Esta vez no fue un impulso, sino algo profundo e inevitable, como el mismo mar frente a nosotros. Caminamos a lo largo de la orilla hasta el amanecer, hablando de la vida, de nuestros sueños y de nuestros miedos. Fue una noche llena de romanticismo y de una magia prohibida que sabía que nunca se repetiría. Sin embargo, al regresar a casa, sentí cómo la realidad comenzaba a hacerse presente. Algo estaba por suceder. Cuando Sebastián regresó de su viaje de trabajo, sentí que algo dentro de mí se estaba rompiendo. Cada paso que daba, cada palabra que decía, parecía estar al borde de revelar lo que intentaba ocultar. Sin embargo, me esforcé por actuar con normalidad, esperando que nadie notara nada. Pero Sebastián empezó a cambiar. Se volvió más observador y poco a poco, más irritable. Una noche, durante la cena, noté cómo su mirada se detenía en Alejandro y en mí. Estábamos hablando de una película que habíamos visto recientemente y riéndonos de un chiste. De repente, Sebastián dejó el tenedor sobre la mesa con más fuerza de la habitual. Parece que tienen muchas cosas en común, dijo con un tono que intentaba ser casual, pero que dejaba entrever una fría distancia. Un escalofrío recorrió mi cuerpo. Alejandro respondió con calma. Solo estamos hablando, Sebastián. No seas tan serio. Eso no hizo más que intensificar la tensión. Sebastián empezó a observarme con más detenimiento. Notó que salía de casa con mayor frecuencia, usando como excusa reuniones con amigas. Últimamente te ves mucho con Elina, comentó una mañana mientras me arreglaba para salir. ¿Ahora son mejores amigas? Intenté sonreír, aunque por dentro me sentía atrapada. Solo estamos poniéndonos al día. Hace tiempo que no hablábamos. Él no dijo nada, pero su mirada decía más que sus palabras. Más tarde descubrí que había intentado revisar mi teléfono, aunque, por suerte, no encontró nada incriminatorio. Mientras tanto, Alejandro sugirió que habláramos fuera de la casa. Sentía que la tensión entre nosotros
podía delatarnos. Acordamos encontrarnos en un pequeño café al otro lado de la ciudad. Cuando llegué, Alejandro ya estaba sentado en una mesa junto a la ventana. Parecía tranquilo, pero sabía que estaba tan preocupado como yo. Tenemos que hablar de esto, dijo en cuanto me senté frente a él. Hemos ido demasiado lejos. Antes de que pudiera responder, algo cortó nuestra conversación. Sentí una mirada fija y me giré. En la puerta del café estaba Sebastián. Su rostro estaba inmóvil, pero sus ojos revelaban todo: sospecha, incertidumbre y un inicio de enojo. «Linda noche, ¿no?», dijo mientras se acercaba a nuestra mesa. Alejandro y yo intercambiamos miradas, pero ninguno pudo decir una palabra. Aunque nuestra conversación era inocente, la tensión entre nosotros hablaba más que cualquier explicación. Sebastián, sin esperar invitación para sentarse, lanzó una mirada a Alejandro y luego a mí. Su rostro reflejaba una mezcla de ira, decepción y un dolor profundo. Así es como pasan el tiempo mientras yo trabajo. Su voz era tensa, como una cuerda a punto de romperse. Sebastián, esto no es lo que piensas, comenzó Alejandro con un tono tranquilo, pero su calma solo avivó la furia de su hijo. ¿No es lo que pienso? Sebastián se giró bruscamente hacia mí. Isabela, ¿ni siquiera vas a intentar mentirme? ¿O estás tan segura de que no habrá consecuencias? Yo... Intenté decir algo, pero las palabras se quedaron atascadas en mi garganta. Basta, me interrumpió, levantando una mano. Lo he visto todo. Sus miradas, sus secretos. ¿De verdad creen que soy ciego? Alejandro se levantó, intentando recuperar el control de la situación. Sebastián, cálmate. Tienes que entender que entre nosotros no ha pasado nada. Esto... Pero no pude soportarlo más. Todo dentro de mí estaba destrozado por la culpa y la certeza de que seguir mintiendo sería inútil. Es cierto, dije en voz baja, y un silencio sepulcral se apoderó del café. Sebastián me miró fijamente, como si no pudiera creer lo que acababa de escuchar. ¿Qué dijiste? Es cierto, repetí, sosteniendo su mirada. Cometí un error. Su rostro se contrajo por el dolor, y dio un paso hacia atrás, como si hubiera recibido un golpe físico. ¡Un error! ¡Un error! Su voz se quebró. ¿Con mi propio padre? Miró a Alejandro con un desprecio que nunca antes había mostrado. Eres una vergüenza como padre. ¿Y tú? Dijo, volviéndose hacia mí. Ya no sé quién eres. Golpeó la puerta al salir, dejándonos a Alejandro y a mí en un silencio cargado de tensión. Sentí cómo el mundo entero se derrumbaba a mi alrededor. Las lágrimas corrían por mis mejillas sin control, y no podía detenerlas. «Isabela». Alejandro intentó tomarme de la mano, pero me aparté. «No», susurré, limpiándome el rostro. «Lo destruí todo. Te arrastré conmigo». Él suspiró profundamente y volvió a sentarse. «Fue un error, Isabela, pero ambos lo cometimos. Ahora cada uno tendrá que pagar el precio». Su voz era serena, pero contenía una amarga resignación. Entendía que lo único que quedaba entre nosotros era un pasado roto, fragmentado e irreparable. Así terminó este capítulo de mi vida. Las heridas permanecen, al igual que los recuerdos, que nunca podré borrar. Después de aquella escena en el café, regresé a nuestra casa vacía. Cada rincón me recordaba lo que había destruido. Las cosas de Sebastián habían desaparecido. Se había ido sin dejar siquiera una nota. Su silencio hablaba más fuerte que cualquier palabra. Alejandro tampoco se quedó. A la mañana siguiente, recogió sus cosas y, evitando despedidas largas, simplemente dijo: «No puedo quedarme aquí. Solo hará que el dolor sea peor para los dos». Asentí, sabiendo que tenía razón. Pero cuando la puerta se cerró tras él, sentí que perdía el poco equilibrio que me quedaba. Pasaron semanas. Nuestra casa, que alguna vez fue cálida y acogedora, se convirtió en un lugar frío y vacío. Sebastián no respondía a mis llamadas ni mensajes. Había desaparecido de mi vida tan rápido como yo había destruido su confianza. Un día reuní el valor para ir a la casa de su amigo, donde me dijeron que estaba viviendo. Llamé a la puerta y esperé con el corazón en un puño.
Pero no fue Sebastián quien abrió. Su amigo apareció en el umbral y dijo simplemente: «No quiere verte, Isabela. Dale tiempo». Tiempo. Qué palabra tan extraña cuando cada día se siente como una eternidad. Busqué consuelo en mi arte. Las horas que pasaba frente al lienzo se convirtieron en mi refugio. Mis cuadros se volvieron oscuros, pero eran sinceros. Reflejaban lo que ya no podía ocultar, ni siquiera de mí misma. Uno de ellos, titulado Máscaras rotas, llamó inesperadamente la atención de una galería. Me invitaron a una exposición, y acepté. Tal vez era una oportunidad para comenzar de nuevo, pero incluso el éxito no llenaba el vacío que sentía. El pasado me perseguía como una sombra persistente. Un día, paseando por la playa donde Alejandro y yo habíamos pasado aquella noche inolvidable, el sonido de las olas me trajo recuerdos de nuestras conversaciones, de aquel momento en el que todo parecía correcto, aunque estuviera mal. Me detuve, mirando el horizonte, y comprendí que no podía regresar al pasado, pero sí podía dar un paso hacia adelante, aunque fuera con dificultad. Los errores habían sido cometidos. El precio ya estaba pagado. Ahora solo quedaba vivir y no permitir que el pasado volviera a dictar mi vida.